Hola a todos, bienvenidos. En el video de hoy vamos a seguir con la parte 2 de la serie Cómo generar ingresos con tu Bitcoin sin tener que venderlos nunca. Vamos a ver cómo tomar préstamos usando Bitcoin como el colateral y el paso extra que muchos nos pidieron, que es explicar cómo reinvertir ese dinero prestado para que siga creciendo tu stack de Bitcoin. Básicamente es el mismo método que usan los ricos o los millonarios para vivir de su riqueza. Lo vamos a explicar en dos partes. Uno con una filmina para que se entiendan los conceptos básicos y quédense hasta el final, donde vamos a hacer sobre un Excel ejemplos prácticos con valores reales para entender cómo se multiplica tu stack de Bitcoin utilizando este método. Entonces vamos a empezar compartiendo pantalla. Bien. Vivir de Bitcoin sin venderlo. La estrategia de tesorería personal para generar riqueza generacional. Esta es la misma estrategia que utilizan los ultra ricos, pero aplicada sobre Bitcoin. Básicamente la estrategia buy, borrow, die. Comprar, tomar prestado, morir. ¿Cuál es el problema fundamental? Es que, sobre todo para la gente que es asalariada, lo va a entender, que es que a pesar de que tu empleador te aumenta el sueldo, esto es una generalización, a un ritmo de 3% anual, dependiendo país, jurisdicción, industria y demás, tu capital se devalúa a un 15% anual, que es la expansión de la base monetaria. Esa es la mayor de las trampas del sistema en el que vivimos. Tu dinero se va derritiendo más rápido de lo que uno puede generar ganancias. La trampa es que el costo de vida real sigue a la expansión monetaria, no al índice de inflación. Entonces, cuando te dicen que el índice de inflación es 4, 5, 10%, lo que sea en el país donde estés, y que tu salario debería seguir eso, en realidad, aun si te incrementaran el salario a ese mismo nivel de la inflación, estarías perdiendo dinero en el largo plazo. ¿Por qué? Porque hay algo que es mucho más potente, que actúa por detrás y es más invisible, que es la expansión monetaria, el M2, Money Supply, por ejemplo, que es aproximadamente, se ha expandido entre el 8 y el 10% anual, históricamente, pero cuando uno a eso le agrega el risk-free rate, ahí la inflación, el efecto del derretimiento de tu capital es de aproximadamente el 15%. La realidad es que ahorrar en fiat es como caminar hacia atrás en una máquina de correr. Parece que estás caminando, pero en realidad estás yendo siempre para atrás. Y el culpable de todo esto es la devaluación, que hace que todo tu trabajo se derrita en el tiempo y no puedas prosperar. Los dos enemigos de tu riqueza, uno es la inflación, la otra son los impuestos. La inflación, vamos a llamarle que es el 10%, dependiendo de la jurisdicción. Este es el ladrón silencioso que los estados imponen a sus ciudadanos a través de la impresión monetaria. Lo otro es más evidente, que es la excusa que usan los estados, que es que para poder tener un estado hay que cobrar impuestos. Para poder que el estado te provea servicios como rutas, hospitales y demás, hay que cobrar un impuesto. Cuando en realidad, si eso fuera así como lo dicen, ¿para qué necesitan cobrar un impuesto si ellos pueden imprimir el dinero? Entonces el impuesto es simplemente una excusa para tenerte controlado y disminuir tus probabilidades de prosperidad. Lo que requiere esto es un cambio del mindset, que es, en el caso del asalariado, la clase media, el proceso va describiendo estos 4 pasos, que es trabajar, pagar impuestos, pagar los gastos de tu vida y, si sos afortunado, tener un ahorro residual. Y esto, por experiencia propia de ser argentino, sabemos que mucha gente en Latinoamérica en general, la capacidad de ahorro va a 0 o negativo. Entonces, si estás dentro de los afortunados que además pueden completar este 4.º paso de ahorrar, digamos que es un factor
de gracia adicional, pero no es la norma tampoco, ni siquiera en Latinoamérica. A diferencia, los ricos emplean un método que es totalmente diferente, es ajeno a la clase media, nadie te lo explica, nadie te lo enseña en la escuela, ni en la secundaria, ni en la universidad. ¿Y qué es? Que las ganancias van a parar a comprar activos. Sobre eso se paga cero impuestos o muy bajos impuestos, porque hay formas y metodologías constantemente para reducir la cantidad de impuestos que se pagan. Y además, ese colateral, esos activos, pasan a financiar tu vida personal. Esta es la forma que se opera de las clases altas. Entonces, en definitiva, algo que habrás escuchado mucho, que es no trabajes por dinero, a que tu dinero trabaje por vos. Todos lo escuchamos esto alguna vez, el asunto es cómo lo podemos aplicar de forma práctica y hoy lo vamos a ver. Entonces, el vivir del activo sin vender, vivir de Bitcoin sin vender, incluye estos 4 pasos, que es tener el colateral, el Bitcoin, paso 1. Paso 2, tomar un préstamo en fiat, aplicar esto a tu gasto de vida personal o a una reinversión, como vamos a ver más tarde, sin venderlo, y repetir el ciclo. Ahí dice buy, borrow, die, que es repetirlo continuamente para lograr que tu riqueza personal siga expandiéndose sin tener pérdida de poder adquisitivo. Además, en todo este proceso de tomar deuda, la deuda no paga impuestos. Entonces, además, estás descontando eso de tu vida. En el caso de tener que vender el colateral, tienes que además pagar impuestos sobre las ganancias. La regla de oro, nunca vendas tu Bitcoin. ¿Por qué? Porque vender interrumpe el ciclo mágico del interés compuesto, el CAGR. El Compound Annual Growth es la mayor magia menos entendida en finanzas personales. Es mucho más práctico y útil y financieramente más positivo para tu vida que entiendas cómo opera el CAGR, los beneficios del CAGR, que intentar tradear para comprar más barato y venderlo más caro. Comprar más barato y vender más caro, lo único que te va a dar es la sensación de que estás haciendo algo para ganar plata. Pero en definitiva, esa acción, que además es mucho más riesgosa, nunca te va a llevar tan rápido a ser rico como tener tu asset constantemente trabajando para vos y dejar que el interés compuesto haga el trabajo necesario. El método es tomar el préstamo contra tu Bitcoin y utilizar ese fiat para reapalancar la inversión. La matemática básica es, si Bitcoin sube 30-40% compound annual growth año tras año tras año, y el interés del préstamo es 10, 12, 15%, siempre estás ganando dinero o estás incrementando el valor de esa deuda. Mejor dicho, estás incrementando el valor de tu patrimonio a través de la deuda, que es la otra parte que generalmente no se entiende. La estrategia, dice el judo financiero, yo más que judo lo llamaría jiu-jitsu, que es el concepto es usar la fuerza del oponente, en este caso la inflación, pero a tu favor. Usas la devaluación del fiat, pedís dinero prestado en fiat para gastarlo lo más rápido posible o para reinvertirlo. Y la mecánica es la misma que utilizan los millonarios o corporaciones como Strategy, MicroStrategy, que es tomar fiat, transformarlo en un hard asset como Bitcoin y dejar que el Compound Annual Growth haga su trabajo por vos. Esto le permite a los individuos, a la gente de clase media, poder tener los mismos beneficios que las clases altas o los millonarios o las megacorporaciones. Lo que hay que tener en cuenta con los préstamos de Bitcoin, porque nada es libre de riesgo en esto, ¿sí? Por empezar, es que el Bitcoin, cuando yo tomo un préstamo de este tipo, estoy dándole la soberanía de mi Bitcoin a un intermediario. Entonces, hay que entender los pros y los contras. Esto va en contra de los hitos de Bitcoin Maxi, en los cuales no es que nosotros promovemos esto por sobre lo otro.
las dos cosas tienen que ir al unísono. Uno debería tener su Bitcoin en cold storage, seguro, custodiado por uno mismo, siempre. Pero además, podemos quizás dedicar una porción de ese portfolio a algo con un poquito más de riesgo, que es tomar préstamos para reapalancar la ganancia, sabiendo que esto tiene este riesgo de una tercera parte involucrada en el medio. Lo segundo es, aceptado ese riesgo, hay otra cosa que se llama el LTV, la relación entre el préstamo y el valor del colateral, que normalmente debería estar debajo del 50% para estar seguro. ¿Para qué? Para en caso de una caída de Bitcoin muy dramática como la que tuvimos en las últimas semanas, tu Bitcoin permanezca seguro y no sea liquidado. En este ejemplo práctico que se hizo cuando Bitcoin estaba a 100K, si el préstamo tiene un LTV del 50%, quiere decir que lo máximo que deberías pedir en fiat es $50.000. Como comparación entre los préstamos en el mundo tradicional versus las líneas de crédito en Bitcoin, vamos a ver esto. Lo primero es que no incluye pagos mensuales. Si uno va a pedir un crédito al banco, le van a dar una suma fija por un interés y le van a decir la cuota mensual es tanto y tanto y tanto, y todos los meses va a haber que pagar exactamente en la fecha de vencimiento antes de que tenga alguna consecuencia legal. En el caso de los créditos del tipo línea de crédito sobre Bitcoin, no requieren un pago mensual. Uno está libre de esa presión de tener que pagar mes a mes el interés, porque el interés se paga o al vencimiento del crédito o se va descontando de el mismo colateral, sin necesidad ni urgencia de que por X motivos este mes yo no llegue a pagar la cuota del crédito. Entonces, esa es otra gran ventaja, da flexibilidad de poder pagarlo cuando quieras. Lo otro importante, volviendo para atrás, es que, está en esta, es el tema del KYC, que para tomar un crédito en el mundo fiat nos van a pedir un ADN, el grupo de sangre, de quién somos hijos, a qué universidad fuimos, cuál es tu trabajo, cuál es tu salario, y una serie de informaciones personales que son las que habilitan al sistema tradicional a darte el crédito. Entre otras cosas, chequear el historial crediticio, que con suerte lo tengas positivo y no negativo, sino ni siquiera habiéndote chequeado toda la información personal, pero con un historial crediticio negativo, no te van a dar nada tampoco. Entonces, esta es una diferencia sustancial con los créditos colateralizados en Bitcoin, porque hay una gran parte de ellos que ni siquiera tienen necesidad de KYC. Hay otros que sí, ¿no? Como todo, pero uno puede elegir. Acá tiene la opcionalidad de ir a por un crédito con KYC, donde te van a pedir a lo sumo tu ID y una proof of address, una factura de dónde vivís, pero nada más, no hay chequeo credit score o nada de eso. Lo segundo es la velocidad. En el caso de un crédito convencional, van a tomar toda esa información, van a ir a ver tu historial crediticio y se van a tomar un par de semanas para decidir si te lo dan o no, te van a llamar por teléfono, te van a preguntar detalles extras y demás. En el caso del crédito o línea de crédito colateralizada en Bitcoin, simplemente, si es en el caso del KYC, mandás ID, Proof of Address y automáticamente te lo van a dar. Y en los casos de que tomes uno de estos créditos sin KYC, que hay muchas opciones, ni siquiera eso. Uno pone el Bitcoin como colateral y instantáneamente, al mismo minuto, tiene el fiat. Esto también existe hoy gracias a DeFi. Lo otro, bueno, es esto de la velocidad de aprobación, pero además es el efecto de no tener fronteras. Esto se puede hacer desde cualquier lado del mundo, de cualquier país. No hay restricciones de yo vivo en un país del tercer mundo o de cualquier otro tipo de restricción burocrática. Ahora, importante sabiendo estos dos riesgos que dijimos antes. Uno, que estás dándole tu Bitcoin a una tercera parte y eso siempre tiene un riesgo de custodia.
El otro riesgo es el LTV, no tomar nunca préstamos a más del 50% y eventualmente tratar de reducirlo a niveles muy bajos como el 10-15% sería lo ideal. Pero sabiendo eso, lo siguiente es aprender a surfear la ola, ¿sí? Un LTV conservador es algo entre el 10 y el 15%. Máximo estirarlo hasta el 50%. Eso previene que en cualquier downturn de Bitcoin, tu Bitcoin no sea liquidado. Lo otro es que a estos niveles el riesgo de liquidación se hace insignificante. Entonces, simplemente aprender a navegar la volatilidad de poder trabajar sobre un LTV lo más bajo posible. Entonces, para medirlo concretamente, niveles de LTV de riesgo, tenemos entre 70 y arriba de 83% es nivel de liquidación directamente. Entre 50 y 70 hay que tener cuidado, todavía uno podría tomar un préstamo con el 50 o 70% del valor del colateral, pero está expuesto a que un downturn de Bitcoin de 30% se empiece a liquidar tu Bitcoin. No significa que te lo van a liquidar todo de una, sino que a ese nivel empieza una liquidación parcial por lo que se está debiendo. Entonces, eso es uno de los riesgos. La volatilidad, que es que si el precio de Bitcoin cae, el LTV sube. Entonces, a medida que hay una caída como la que hubo la semana pasada, tu LTV se va incrementando. Hay que ir controlando esto de surfear la ola. ¿Para qué? Para nunca poder pasar de la zona de riesgo del 50-70%. Aún así, tiene solución, que es, hay dos variantes de la solución. Una es o postear más colateral. Una vez que uno pone más colateral, el LTV vuelve a caer. Lo otro es no tomar todo el crédito de una, sino tomarlo parcialmente. Que es lo mismo que hacer DCA, Dollar Cost Average, cuando uno quiere comprar Bitcoin a un precio promedio, a medida que el precio va fluctuando volatilmente para arriba o para abajo. De la misma forma podría aplicarlo a un loan. En vez de pedir toda una suma de entrada, yo puedo pedir hoy un crédito con Bitcoin a $70.000. Si Bitcoin cae a 50, pido otra parte del crédito y ahora mi LTV se promedió a un valor trigger de 60. Lo mismo que hacer Dollar Cost Average. Los margin call normalmente ocurren, dependiendo de la plataforma, cuando este valor supera el 75-80%. En el margin call simplemente te van a mandar un mensaje de alerta por email. Y cuando superan el 83-90% te van a mandar directamente a liquidación parte del Bitcoin o todo, dependiendo de cuál haya sido la diferencia. Y lo que decíamos antes, que el riesgo es el riesgo de custodia. Not your keys, not your coins, es una máxima de Bitcoin que siempre hay que respetar. Entendido eso, uno también puede saber navegar los riesgos, ¿sí? Es lo mismo que el ejemplo de la electricidad. ¿La electricidad es buena o es mala? Y depende. Te puede dar calefacción, te puede dar refrigeración, te puede dar luz, pero si metes los dedos en el enchufe, te puede matar. Entonces, hay que saber entender riesgos-beneficios. En definitiva, sé tu propio banco. La estrategia Buy, Borrow, Die ya no es exclusiva de los multimillonarios. Ahora las clases medias, los asalariados la pueden aplicar. Hay que simplemente perderle miedo a esto de la deuda y entender cómo manejar la deuda. Si la deuda es aplicada a un activo, uno puede crecer su patrimonio personal a niveles que nunca se hubieran podido lograr, por ejemplo, intentando tradear Bitcoin. En definitiva, el mensaje final es: nunca vendas tu Bitcoin, aprende a operar con esta metodología. Vamos a ver ahora caso práctico en Excel. Bien. En el ejemplo que vimos la semana pasada,
la idea era tomar un préstamo para aplicar ese préstamo a gastos de vida personal. Y con eso les demostré cómo sin vender tu Bitcoin uno podía lograr el objetivo en 10 años de pasar de un Bitcoin a multimillonario, aún habiendo financiado gastos de vida personal. Hoy vamos a ver una versión mejorada de esto, que es reinvirtiendo. ¿Qué pasa si yo pido el préstamo para reinvertir ese capital en Bitcoin? Entonces, en la planilla, en los inputs, acá agregamos ahora, para repasar lo que vimos la semana anterior, en este sector azul de los inputs tenemos un Bitcoin como colateral a modo de ejemplo, pero acá le pueden poner cualquier valor que ustedes quieran, por ejemplo, 0.1. Después le vamos a dejar la planilla acá abajo para que se la descarguen gratuitamente para que puedan jugar con esto. Además, también va a estar en algún lado de este video el link a el video original, a la parte 1, donde quizás se puede utilizar para repasar los conceptos básicos. En la segunda celda está el Compound Annual Growth de Bitcoin, que en este momento es 40% anual, y esto es matemática que se puede observar acá en la Power Law. Es el Compound Annual Growth que tuvo Bitcoin desde el inicio de su historial, y no es especulación, ni creencia, ni nada. Esto es la medición matemática de cuál es el Compound Annual Growth de Bitcoin históricamente. Entonces tomamos eso como parámetro. No significa que no vaya a caer, también como explicamos varias veces en la Power Law, que es esta línea punteada que se ve acá, el CAGR va a ir cayendo a lo largo del tiempo, probablemente hasta alrededor del 30% en 5, 6, 7, 8 años. Pero vamos a arrancar con un 40, que es lo que soy. Segundo, el préstamo, para ponerlo similar al ejemplo que hicimos la semana pasada, $3.000. Y en las expensas vamos a arrancar con 0. O sea, a diferencia de lo que hicimos la vez anterior, que era tomar 3.000 y usar los 3.000 para pagar mis gastos de vida, ahora voy a suponer que mis gastos de vida están solucionados porque, por ejemplo, tengo un empleo o un negocio o tengo mi método de subsistencia, pero tomo $3.000 de préstamo con mi Bitcoin como colateral para reinvertirlo. El interés tomamos 12%, que es lo estándar. Y para explicar de vuelta este sector, que es la proyección del modelo, en esta columna es la proyección del precio de Bitcoin a lo largo de los años, y arrancamos hoy con 70.000. Power Law, que es esta curva que sigue acá, proyecta que para el año que viene, o mejor dicho, para el final de este año, dentro de un año, deberíamos estar alrededor de 98, 100K, en 2 años 137, en 3 años 192 y así sucesivamente. En 10 años podríamos llegar a alrededor de $2 millones. Esto es para todo tema, para otro capítulo, explicar cómo está calculado esto, pero sepan que está respaldado por una regresión matemática llamada Power Law, que mide con el 96% de precisión el historial de los precios de Bitcoin. Entonces, con un alto grado de confidencia, podemos decir que esto debería de largo plazo machearse. No sin fluctuaciones, porque obviamente ninguno de estos modelos crece continuamente en línea recta, ¿no? De hecho, tuvimos el caso del año pasado donde Bitcoin tuvo una caída del 10-15%, pero promediando subidas y caídas a lo largo de los años da el 40%. Y eso es lo que puede pasar. Puede que este año, en vez de 98, como se proyecta acá, toque 130 otra vez, o quede abajo de 60. Cualquier cosa puede pasar. Lo que hay que entender es que esto es el precio promedio a lo largo de la historia, medida de largo plazo del precio de Bitcoin. Entonces, tomé 3.000 como préstamo en la primera tirada. Al primer año tengo 39.300 que pagar mejor dicho, que tomé de préstamo más los intereses del préstamo. Al segundo año 80.000, 125.000 y así sucesivamente. Al año 10, retirando $3.000 por mes en préstamo con mi colateral de Bitcoin, saqué en 10 años alrededor de $400.000 de préstamo, contado los intereses, mi deuda es de $640.000.
¿Parece mucho? No se asusten. Ahora vemos cómo. Cada mes, ahora reinvierto esos mismos 3.000 en Bitcoin. ¿Sí? Entonces, a lo largo de los 10 años, reinvertí $360.000 en Bitcoin. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esta es la versión que vimos la semana pasada, que es simplemente tomar los $3.000 y usarlos para gasto de vida personal. La puse acá solamente para tener como referencia de la mejora, pero lo que nos estamos focalizando en este video es este sector, que es los $3.000 que saco mes a mes del préstamo son reinvertidos recomprando Bitcoin. Mantengo mi Bitcoin como colateral y además reinvierto esos 39.000 que saqué durante el año, mes a mes, haciendo dollar cost average para obtener el mejor precio promedio de Bitcoin a lo largo del año. Con lo cual, al segundo año, tengo, en vez de un Bitcoin, 1,34. Al tercer año tengo 1,60, al cuarto 1,79, y así sucesivamente. Al año 10, reinvirtiendo dinero que no tenía, que era del préstamo, pude más que duplicar mi tenencia de Bitcoin, nunca haberlo vendido, y lo más importante, mi patrimonio personal creció de $74.000 con un Bitcoin, o de 70.000, a $3.8 millones. ¿Entiende? En la versión anterior que habíamos visto en el otro video, si los mismos $3.000 yo los utilizo para gastos de vida personal, aún es más que viable porque hubiera mantenido mi One Bitcoin como colateral y hubiera incrementado mi patrimonio de 70.000 a $1.3 millones. Aún utilizando la deuda para gastos personales. En este caso es utilizar la deuda de forma inteligente para reinvertirla en Bitcoin, mantener mi Bitcoin como colateral, incrementarlo, o sea, tener lo que normalmente se llama el Bitcoin Yield, y exponenciar mi patrimonio personal de una forma o a valores que jamás hubieran sido posible si yo hubiera intentado tradear esto, intentar ver dónde comprar y dónde venderlo. En definitiva, ese es el ejemplo al extremo. Ahora vamos a tomar un ejemplo más intermedio, que es, en vez de tomar los $3.000 y reinvertirlos todos, ¿qué pasa si yo hago mitad y mitad? Tomo los $3.000 de préstamo y utilizo la mitad, 1.500, para financiar gastos de mi vida personal, irme de vacaciones, comprar lo que quiera comprar, y utilizo los otros 1.500 para recomprar Bitcoin. Aún en esta situación donde yo financio mi parte de mi vida personal y parte lo utilizo para reinvertir, paso de tener un Bitcoin a 1.6. O sea, incrementé mi Bitcoin Yield en el 60% en 10 años sin nunca haberlo vendido. Mi patrimonio creció a 2.6 millones, habiendo financiado además gastos personales. Comparado con el caso anterior, donde utilizaba todo el préstamo para financiar mi vida personal, prácticamente obtengo el doble de patrimonio. ¿Se ve? Esto está medido también en esta columna, que es la mejora. Mejoro casi al 89% el final mi patrimonio. ¿Qué pasa si hubiera intentado hacer lo mismo, pero vendiendo mi Bitcoin? El primer año hubiera tenido que vender, el primer año me hubiera quedado con 0.79 Bitcoin, financiando parte de mi vida personal y aún reinvirtiendo los 1.500 en Bitcoin. Al tercer año me quedan 0.53, al cuarto 0.25, entre el cuarto y el quinto año me quedo sin Bitcoin, aún habiendo intentado reinvertirlo. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros hablamos de no vender tu Bitcoin, no es religión, no es locura, no es lo que normalmente los Bitcoin Maxi somos acusados de no entender
cuándo tomar ganancias, es simplemente que este modelo es muy superior a intentar tomar ganancias, pero hay que tener una visión de largo plazo. En definitiva, esos son los dos ejemplos que le quería mostrar. Les voy a dejar la planilla abajo para que jueguen con diferentes variantes. Pueden acá poner o menos gastos personales, o más reinversión, o más o menos colateral, o hacer otra proyección del crecimiento de Bitcoin, o conseguir préstamos a tasa cero, que los hay. Jueguen con todas esas variantes, pero en definitiva esto lo que va a demostrar es que vender Bitcoin no es necesario. Hay un método que es superior a intentar tradearlo, que es este, y que hecho de forma inteligente te puede transformar en millonario, pero hay que tener la paciencia y la disciplina necesaria para ejecutarlo. Así que con eso me voy despidiendo por hoy. Si les gustó el video, nos pueden ayudar dándole like, comentando, suscribiéndose. Comenten también si quieren una versión 3 mejorada con alguna otra variante o lo que les sirva de algún caso particular que tengan, y con gusto lo vamos a desarrollar en otros capítulos. Sin más, los dejo. Saludos a todos. Nos vemos en la próxima. My screen, I saw it all start. Bitcoin, a code, a new kind of art. How were you?